aplauso a Cristo. Pues la semana pasada empezamos una nueva serie llamado Marcados, y es sobre cómo la resurrección de Jesús es el punto pivotal o la raíz o la base de nuestra fe, que como cristianos y seguidores de Cristo, este punto de la resurrección es lo que nos define como cristianos. Porque Jesús en su ministerio, cuando estaba vivo, Él había dicho: voy a morir, pero voy a regresar. Y lo hizo, murió en la cruz físicamente y resucitó al tercer día físicamente.
y venció la muerte, y eso es la base de nuestra fe, que un día también nosotros vamos a resucitar. Y porque Jesús pudo, nosotros podemos cuando recibimos el perdón de Él y tenemos ese mismo poder. Entonces estamos marcados por ese evento en la historia de la humanidad, que Jesucristo vino, murió y resucitó, y marcó la vida primeramente de los discípulos y de las personas en ese tiempo, pero también ha marcado nuestra vida. Y la semana pasada el pastor Rafa habló sobre las mujeres encontrando la tumba vacía y cómo Jesús nos sorprende y cómo sigue fortaleciendo nuestras vidas el día de hoy. Y esta semana la serie o el sermón está titulado Jesús calma mi ansiedad. Y la ansiedad roba la paz. Y nos vamos primero a enfocar en cómo Jesús calmó la ansiedad de sus discípulos. Si todos pueden ir al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 40. Lucas, capítulo 24, 36 al 40. Como siempre tenemos que ver el contexto del capítulo y lo que estaba pasando. Eso es algo que repasamos hace unos sermones atrás sobre cómo estudiar la Biblia, y una de esas herramientas fue de ver el contexto de lo que estaba pasando. El contexto aquí viene siendo que Jesús había muerto y luego había resucitado, y las mujeres encontraron la tumba y le fueron a decir a los discípulos y los seguidores de Jesús que había resucitado, y todavía había duda. Y los versos anteriores hablan sobre dos seguidores de Jesús que iban a camino a Emaús. Y los dos seguidores de Cristo iban a camino a Emaús hablando sobre lo que había sucedido y ocurrido en Jerusalén, o sea, la muerte de Jesús y todo eso. Y mientras están debatiendo y hablando sobre eso, se les aparece Jesús, pero no lo reconocen. Y empiezan a decirle, pues, tú eres el único aquí en Jerusalén o en esta área que no sabes lo que ha acontecido. Y dice Jesús, pues cuéntame qué pasó. Y le cuentan, y luego Jesús dice ahí en los versículos que continúan caminando hacia Emaús, y Jesús les explica sobre los profetas y las profecías que se cumplieron sobre el Cristo que viene siendo el Salvador. Y dice que llegan a Emaús y ya es tarde, y le ofrecen que se quede a cenar con ellos, y Jesús se queda. Dice que empieza a quebrar el pan, y ahí es cuando reconocen que es Jesús, y Jesús desaparece. Entonces sus dos seguidores, dice en los versículos anteriores, que van y se devuelven a Jerusalén. Y la distancia de Emaús a Jerusalén son como 12 kilómetros, y toma alrededor como unas 2 o 3 horas para llegar caminando. Y cuando llegan a la casa de los discípulos donde estaban, y empiezan a decir, sí, se nos apareció Jesús, lo vimos, es verdad, resucitó. Y los apóstoles estaban todavía dudando y debatiendo si fue cierto lo que vieron. Y aquí en versículo 36, en Lucas, miramos lo que pasa. Dice ahí versículo 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Acuérdense, los dos discípulos o los seguidores de Cristo habían llegado, y dice, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Versículo 37. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven lo que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Como les digo, miramos aquí en versículo 36 que la primera cosa que Jesús dice es paz a ustedes. Y miramos que los discípulos y las personas ahí se aterrorizaron porque pensaron que miraron a un espíritu, ¿sí? Y con mucha razón, porque imagínense estar sentados ahí y de repente se aparece Jesús y todos dicen, oh, es un espíritu. Y Jesús dice, no tengan duda, vengan y toquen mis heridas y miren esto. Pero como les digo, que Jesús se les apareció para reafirmar y decirles que Él era quien era. Y les dijo, toquen, miren, para que no tengan dudas que sí es verdaderamente soy yo y estoy aquí. Y ese es el poder de la resurrección y nuestra fe, que Jesús resucitó físicamente y estuvo aquí, y que reafirma nuestra fe en Él, y todo que lo que dijo fue cierto. Entonces vamos a ver varias cosas hoy sobre la ansiedad. El primer punto que quiero hacer es: Jesús calma mi ansiedad de eventos fuera de mi control. Y quiero que tengan en mente el versículo 36 donde dice Jesús, paz con ustedes. Y a través del sermón quiero que tengan eso en mente, que Jesús dijo paz a ustedes, a nosotros, que nos da paz. Y hay muchos eventos que están fuera de nuestro control. Y primeramente quiero definir lo que significa la ansiedad. Primero dice, el diccionario dice, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud o una extrema inseguridad o extrema angustia. La segunda definición dice angustia que se acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Hoy nos vamos a enfocar en la primera definición, que habla sobre el estado mental que trae extrema inseguridad o extrema angustia. Y la segunda parte, ese es otro tema para otro día, sobre el estado mental. Pero vamos a ver aquí que la ansiedad es algo que nos roba la paz. Acuérdense que Jesús dijo paz a ustedes, pero la ansiedad nos roba la paz y a veces nos ciega a nuestro propósito que Cristo nos dio para vivir. Y también han habido ocasiones que la ansiedad roba la paz, el sueño hasta afecta físicamente, que nos preocupamos al punto que nos enfermamos. Y eso no fue el propósito de Jesús, de venir a darnos paz. La ansiedad nos ciega con eso, y pues vamos a ver aquí cosas comunes que afectan nuestra vida, que nos traen ansiedad. Por ejemplo, las noticias, los eventos alrededor del mundo, a veces eso nos causa ansiedad, temor y miedo. Por ejemplo, los ataques terroristas en Sri Lanka, hace 2 semanas que murieron 253 personas. O a veces la situación en nuestros países que miramos en Venezuela, en México. También otras cosas que nos causan ansiedad, las caravanas o leyes inmigratorias, Trump y sus pólizas, Israel y los bombardeos que está ocurriendo este fin de semana, que nos causa y nos quita la paz y nos causa ansiedad. Y otras cosas también que nos causan ansiedad es preocupaciones que nos roban la paz. Por ejemplo, en mi caminar con Cristo, el tema del fin del mundo, hubo un punto en que yo le tenía el temor al fin del mundo y al libro de Apocalipsis como creyente. Y también ha habido varias personas que me han dicho eso también, que le tienen temor al fin del mundo. Y con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que es normal de tener ese temor y esa ansiedad, pero que tenemos que tener el balance, que la ansiedad no controle nuestra vida. Y con el tema del fin del mundo, me acuerdo que después de ver hay unas películas que tienen allá del rapto y todo eso, me daba miedo y dudas y todo, y me preocupaba sobre el fin del mundo. Y hay personas y en Facebook dicen, ya viene el fin del mundo, ya va a regresar el Señor. Si no están preparados, tienen que estar preparados, y causa ese miedo y ansiedad.
Pero uno de mis mentores me dijo una vez y me hizo esta pregunta: ¿qué fue lo último que dijo Jesucristo antes de ascender al cielo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús, cuáles fueron sus últimas palabras en la tierra antes de ascender al cielo. Les digo, Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice: me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí dice... ¿Alguien notó aquí si dice que Jesús dijo, adivinen mi segunda venida? ¿Dice eso ahí en el pasaje? No. ¿O dice, preocúpense por las señales del fin del mundo? No. Ok, pues ahí fue como se resolvió el problema de la ansiedad del fin del mundo y todo eso, que dice aquí, Jesús dice, hagamos discípulos y que les enseñemos los mandamientos que Él nos ha dado y que nos dio. Que nuestro propósito es de amar a Dios y a otros. Este versículo, como les digo, nos enseña que no nos tenemos que preocupar. Que Jesucristo dijo, hagan discípulos, vivan la vida normal y amen a otros y amen a Dios. Y este versículo es famoso, le llaman la Gran Comisión. En las iglesias esa sección se llama la Gran Comisión, y fue lo último que dijo Jesucristo en la tierra sobre eso. Y tenemos que saber que no tenemos que tener dudas o la angustia de eso y vivir día a día con eso. Y esas cosas están fuera de nuestro control. Nosotros no podemos controlar los eventos del mundo, y está bien. Tenemos que saber decir, ok, está en las manos de Dios. Dios tiene el control y no debemos de preocuparnos porque Él está en control y Él nos pide que tengamos fe. Y esa es parte de nuestra fe y creencia, que Él venció la muerte y venció las cosas aquí en la tierra, y tenemos ese mismo poder en nosotros, porque cuando lo recibimos a Él en nuestra vida, Él está en nosotros y gracias a Él podemos vencer los temores y la ansiedad. Y a veces dejamos que la ansiedad nos ciegue o nos impida a ver lo que está frente de nosotros y nos preocupamos. Pero otro versículo que dice sobre si creemos que Jesús resucitó físicamente y que venció la muerte, entonces lógicamente tenemos que creer que todo lo que dijo cuando estaba vivo fue cierto. Todas las promesas, todo lo que dijo que fue cierto. Y uno de los, no tienen que ir a Mateo 11:29, lo voy a leer aquí, pero dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí nos dice que no nos preocupemos, que dejemos esas cargas en las manos de Él, porque su carga es liviana. Porque a veces han habido ocasiones en que digo, pues, no sé, mire esto en la televisión, este mundo ya, todas las balaceras, toda la violencia, ya ni quiero salir, ya ni quiero ir al trabajo porque capaz que den un tiro. Soy maestro, por si las dudas ya. Pero me llega a la mente esto, de no preocuparme, de poner mis cargas a las manos de Él, porque Él nos dio esa promesa. Y
cada vez que se preocupen por situaciones fuera de nuestro control, acuérdense que Él toma nuestras cargas y su carga es ligera, y Él vino a darnos paz. Otra vez la palabra paz, que le dijo a sus discípulos en Lucas, que Él nos dio esa paz. El segundo punto que les quiero decir, hermanos, es que Jesús calma la ansiedad de mi familia. Sí, como padre, a mí pues me preocupan varias cosas y me dan ansiedad. Por ejemplo, pagar las cuentas, la comida, las deudas, también la salud física y mentalmente de mi niño. Y creo que todos aquí como padres pasamos por todas esas dudas, ansiedades y preocupaciones. Y también me acuerdo que dice Jesús que no nos preocupemos por el día de mañana y Él cuidará de nosotros. Pero quería traer este punto sobre la ansiedad que nuestros hijos enfrentan, y también la ansiedad y la depresión están conectadas. Entonces vamos a hablar sobre unas estadísticas sobre la ansiedad y la depresión en los niños dentro de la edad de 3 a 17 años. Aquí en los Estados Unidos, el 9.4% de esa edad tienen medicamento o diagnosis de ADHD, la de hiperactividad, que viene siendo 6.1 millones de niños. También hay 4.5 millones de niños con problemas de comportamiento. Hay 4.4 millones de niños que se han diagnosticado con ansiedad, y hay 1.9 millones que han sido diagnosticados con depresión. Esos son nuestros hijos, nuestros niños en millones, ¿sí? Dice aquí que la Universidad de San Diego realizó un estudio sobre la conexión de la ansiedad y la depresión relacionada a la tecnología del teléfono y las redes sociales. Y descubrieron que ha incrementado un 12% desde el 2010. En el 2010 es cuando empezó a salir más lo de las redes sociales, los teléfonos, todo conectado. Y nuestros hijos y estudiantes han estado afectados a causa de esa tecnología. Y como maestro y como también líder de jóvenes, he notado eso, que nuestros hijos tienen esa ansiedad, que no se puede, si se desconectan de su teléfono, realmente les causa pérdida de sueño, apetitos, se les va, no quieren comer, no duermen, y les afecta. Y como vemos aquí los números, que esa tecnología le ha causado ansiedad a nuestros hijos. Y la cosa es que en las generaciones previas, yo tengo de 3 años, como mi generación, yo creo que fue la última generación en la cual no teníamos celulares durante la escuela. Ya después de esa generación en adelante, nuestros hijos y ellos, esa generación, siempre han tenido tecnología desde que nacieron. Y la diferencia es que cuando yo era joven, y muchos de ustedes, ya sé que son jóvenes también, si iban a la escuela, iban con los amigos, sí, y jugaban y todo eso, y cuando regresaban a la casa se desconectaban de sus amigos y tenían ese tiempo en la casa para recargar o relajarse, como dice en inglés, to wind down. Y al siguiente día íbamos a la escuela y otra vez íbamos con los amigos, los compañeros, y los problemas se quedaban en la escuela. También lo mismo con lo de bullying. Si había bullying, era en la escuela y ya. Pero el problema de las nuevas generaciones es que tienen la tecnología y no tienen, nuestros estudiantes y hijos no tienen la oportunidad de desconectarse cuando van a casa, porque están siempre conectados a las redes sociales y no tienen esa oportunidad de recargar y dejar los problemas en la escuela.
Lo mismo con lo de bullying. Hoy en día con el internet puede ser algo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y han habido casos en que jóvenes se han quitado la vida porque les han dicho cosas en el internet. Y son casos serios. Y aquí un experto de Illinois que está encargado de la consejería en las escuelas, Brian Lonan, dice que hace la analogía que la tecnología para las generaciones de nuestros hijos es como la comida. Dice, imagínense que miramos a nuestros hijos comiendo chucherías, dulces y malos hábitos. Como padres nosotros vamos a decir, no comas eso, hey, oye, moderación, cuídate, ¿verdad? Y lo mismo con la tecnología. Si le decimos a nuestros jóvenes, no uses tu tecnología, ¿qué pasa? ¿Se enojan? A veces tiran berrinches. Mi niño le quito el tablet. No, hombre, se pone al piso a llorar. Pero sí, es como decirle, no comas. Es algo que así se compara tan fuerte. Esa tecnología y las redes sociales es tan fuerte que es como diciéndole a ellos, no comas. Y dice este experto, en vez de decir no comas, hay que enseñarle a nuestros hijos cómo practicar moderación, cómo poner límites. Como padres podemos poner límites en la casa y decir, hey, fíjate, de esta hora a esta hora no hay tecnología. Sí, hay varias estrategias. Y como les digo, yo como maestro en una secundaria, me han dicho, estudiantes, yo solo duermo 3 horas. Digo, ¿cómo que duermes 3 horas? Sí. Y dice, sí, porque mi teléfono suena a todas horas. Digo, ¿sabes que hace un botón ahí para apagar todo eso? Oh, sí, pero no lo hago. Oh, ok. Pero están tan conectados que sí les afecta, que no quieren dormir y les afectan sus grados y todo eso. También en mi experiencia he visto padres que han venido y me han dicho, quiero el apoyo en la escuela, ¿cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos para que dicen que están haciendo tarea, pero están en su teléfono y no la hacen y tienen mal grados? Y les damos consejos. Y como padres, nosotros tenemos que poner esos límites en la casa. Y ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos cuando viene eso de la ansiedad de las redes sociales, el teléfono? Pues primero es poner límites como padres, ¿sí? Porque la palabra dice que tenemos nosotros la responsabilidad como padres de guiar a nuestros hijos, ¿sí? Hace unos meses platicamos sobre el gran mandamiento y cómo en el Antiguo Testamento decía ahí, padres, enseña a tus hijos a amar al Señor. Así como padres, parte de eso es de enseñarle a nuestros hijos moderación con lo de la tecnología y poner límites. Si está bien decir, hey, apaga el teléfono a estas horas, no vas a tener el teléfono y vas a estar con la familia e interactuar con las personas. Y a veces pues es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando lo hacemos, le estamos beneficiando a nuestros hijos eso, y de enseñarles, porque como les digo, las redes sociales causan depresión en los jóvenes y los adultos. Hay varios estudios que dicen ahí que en las redes sociales nos comparamos y luego nos deprimimos porque decimos, oh, pues mira esa persona. Yo cuando miro a Jesús, I'm like, wow, mi hermano allá está comiendo una carne asada y no me invitó, me deprimo y ya. Pero suele pasar. Pero sí, pues nos comparamos a otros y decimos, no, quisiera tener esa vida perfecta, pero sabemos que no lo es, solamente compartimos lo mejor de nosotros. Y tenemos que aprender que Jesucristo nos dio el poder y la fe de la resurrección, de seguir adelante para triunfar esas adicciones, para triunfar sobre esa ansiedad y de enseñarles a nuestros hijos, hey,
el balance, porque Cristo vino a darnos paz y vino a darnos balance, y que gracias a Él podemos triunfar en esas ansiedades y adicciones que tenemos con la tecnología. Podemos vencer porque Él venció, y esa es nuestra fe de la resurrección, que porque Él resucitó y nos dijo paz a ustedes, y cuando lo recibimos tenemos ese mismo poder en nosotros, podemos vencer estas ansiedades. Y el modo de hacer esto también, otro verso que me viene a mente es Filipenses. Si todos podemos ir al capítulo 4, 6 a 7, Filipenses capítulo 4, 6 a 7. Dice ahí: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como les digo, estos dos versículos lo dicen todo. En vez de preocuparnos por todo, hay que dejarlos en las manos de Dios y orar. Y dice ahí que Dios nos va a dar paz, y que esa paz, dice, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos, y esa paz pasa el entendimiento humano. Han habido ocasiones en que cuando tiempos duros y difíciles, siente uno que se está ahogando con los problemas de la vida, y a veces nos sentimos así como que estamos ya casi hundidos y la mano así, el agua hasta acá, y hacemos esta oración. Y han habido varias ocasiones en que me he sentido así, en que siento que ya no puedo, y oro al Señor, y de repente siento esa paz que viene Jesús y me levanta, gracias a Él y nuestra fe en Él, que Él viene y nos rescata y nos da esa paz a nuestro corazón, no importando las tormentas. Porque a veces, como creyentes, a veces nos creemos la mentira que porque estamos con Jesucristo no van a haber problemas. Al contrario, sí va a haber problemas, van a haber tormentas, pero Jesús está con nosotros. Esa es la diferencia, que Jesús no prometió sacarnos de nuestros problemas o tormentas, pero sí prometió estar ahí con nosotros. Y como vemos estos versículos que dice hasta el fin del mundo Él estará con nosotros, y Él regresará pronto, y nos da esa paz y seguridad que podemos enfrentar situaciones que nos causan ansiedad, y que con Él podemos triunfar. Y como repaso, como les digo, Jesús le afirmó a los discípulos que sí resucitó físicamente, porque en ese tiempo los discípulos estaban ansiosos, tenían temor porque los iban a perseguir por seguir a Jesucristo, y tenían muchas dudas, pero Jesús se les apareció y les dijo: soy yo, paz a ustedes, sigan adelante. También vimos que Dios y Jesús calman nuestra ansiedad en las cosas que no podemos controlar, y que Él nos da la paz y Él está en control. Y por último miramos que Jesús calma la ansiedad de nuestra familia con que ponemos nuestras cargas con Él, y Él se encarga de darnos la carga de Él, que es ligera, y nos da paz. Y tenemos que tener esa fe que nos guía y nos da las fuerzas para seguir adelante. Y quisiera decirles pues que no se den por vencidos, aunque ahora estamos pasando un tiempo duro por la situación que pasó con uno de los muchachos que conocemos, y Dios está ahí, Jesús está ahí
para darnos la paz que prometió, la calma y la ansiedad. Él nos quita eso. Y Él va a estar con nosotros porque Él está en nosotros y tenemos ese poder para seguir adelante a través de Él y no por nuestras fuerzas. ¿Qué mejor mensaje el de hoy sobre la ansiedad para una ocasión como esta? Porque los discípulos también estaban pasando pérdidas, habían perdido a Jesús. Pero Jesús mismo se le aparece y le dice, paz, paz. Y a veces no hay que decir mucho, simplemente es aparecer y ser la paz, ser esa arma consoladora. Porque Jesús y Dios nos entregó el Espíritu Santo, que es el consolador. La palabra Jesús llama, les voy a enviar un consolador. Está contigo. Entonces cuando estés en ese lugar, trae la paz, trae el consuelo, con simplemente traer el amor de Dios a esa familia en este momento que lo necesita.